Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Muy buenas, bienvenidos a este nuevo encuentro en Mindalia.com. Yo soy Tomás y hoy vamos a tocar uno de los temas más importantes y misteriosos que tarde o temprano nos tocará experimentar: la muerte y lo que sucede después. Eh, ¿Qué vive el alma al dejar el cuerpo? ¿Hay etapas? ¿Quién nos recibe? Y para hablar de esto nos acompaña Alejandro Vargas, medium, canalizador y lector de registros akáshicos. Bienvenido, Alejandro, a Mindalia nuevamente. ¿Cómo estás? Hola Tomás, un saludo para todos y encantado de poder compartir hoy una vez más, con todos los suscriptores de Mindalia. Bien, encantado obviamente yo de tener este primer encuentro contigo, pero tú ya has participado, así que nos pone muy contento que estés de nuevo con nosotros. Alejandro, vamos a ir al grano con este tema que es súper, súper importante para que entendamos todos. ¿Qué es lo primero que ocurre en el instante de la muerte? Bueno, lo primero que ocurre es que el alma deja el cuerpo físico y cuando deja el cuerpo físico hace un tránsito de lo que es digamos, el mundo espiritual, más allá, casa, como muchos de ustedes lo quieran llamar. Pero claro, ¿qué pasa en ese tránsito que hace hacia el más allá? Que hay algunas almas que sí, que por medio de su estado de conciencia como que están preparadas y después hay otras que no, como que se quedan vagando en ese intermedio, digamos, en este eje, en vez de continuar para casa, bien por temas de apego, por algún tema que no ha resuelto o por alguna creencia que tenga de miedo, que si va a ir al infierno, que si temas de casa, bueno, pueden variar mucho los aspectos. Muy bien, qué interesante, bueno, hablar de esto porque, bueno, es un tema que a toda la gente le intriga, o a la gran mayoría. Hay gente que por ahí va por la vida y no se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa o qué hace? Pero bueno, mucha gente está con estas preguntas y es una pregunta que obviamente cuesta responder en muchos casos. Entonces, es importante cuando tenemos a alguien enfrente que sabe, que ha por ahí experimentado o conocido o hablado con gente o con seres que han pasado por esa situación, como para poder aclarar un poquito el tema. ¿Cómo vive el alma la separación del cuerpo? Vamos a ese primer instante, a ese primer instante. ¿La siente? ¿Es inmediata esa separación? A ver, pues no siempre es inmediata, porque hay almas que, por ejemplo, cuando no se pueden partir por un asesinato o a lo mejor por un suicidio, es como que están en shock y no se da cuenta de lo que les ha pasado y así se pueden tirar, bueno, meses, años. Yo me he encontrado de almas, por ejemplo, te hablo de un alma creo que era más o menos de la época finales del siglo XIX, que se había suicidado y todavía se pensaba que seguía viva, seguía haciendo su vida, hasta inclusive también muchísimas veces siguen haciendo su vida con el desencarnado y es como que no se dan cuenta. No sé si habréis visto mucho la película del sexto sentido, del niño que no se dio cuenta de que había partido hasta ya al final de la película. Pues como en esos casos, no, el niño no, perdón, el hombre que acompañaba al niño. Pues como en ese muchos casos, mucho más. Wow, bueno, qué importante y qué tema, a ver, no sé cómo ponerlo en palabras, ¿no? Porque es verdad bueno, que pensar, justamente cuando hablas de la película del sexto sentido, del hombre como que sigue, o sea, es lo más extraño, ¿no? Entender eso, cómo alguien puede seguir con su vida y obviamente que por ahí no la vive de la misma forma que la sentimos acá, ¿no? Pero que sigue experimentando situaciones, por lo menos en esa película pasa eso, o mismo me recuerdo una película similar en Ghost, pasa al principio, que Sí. también muere con un asesinato, y le cuesta al principio entender que como que ve a la gente, por ahí atraviesa a la gente, como que no entiende qué le pasa hasta que de a poco va comprendiendo, se contacta con esa medium que lo termina haciendo entender al principio como que lo quiere sacar de su vida, ¿no? Pero le quiere hacer entender que ya no está acá. ¿Y qué pasa ahí con las emociones, el dolor o el sufrimiento físico? ¿Siguen presentes después de morir o enseguida se disipa?
Sí, siguen presentes todavía las emociones, están por ejemplo las emociones por el, que es lo que hablé al comienzo de la entrevista, el tema del apego, apego al ser querido, apego a lo mejor a una casa o muchas veces también apego a este plano, que están también en este plano que es como que no se quieren ir, se quieren quedar en sus casas, se quieren quedar también con el familiar. Y muchas veces también es por desconocimiento, porque como la religión se ha encargado mucho de decir que si hay un castigo, que si hay un demonio, es lo que también eso juega muchísimas veces en contra. Porque yo, por ejemplo, recuerdo el caso de tres monjas que me tocó de pasar al otro plano, fíjate, con las creencias que ellas tenían y decían que no porque les tenían pavor a que estuviera ahí San Pedro o Satanás a punto de castigarlas y eso también es algo muy, casi en el 90% de lo que me he encontrado. Qué, bueno, qué tema ese, porque es verdad que la religión a veces nos termina convenciendo de algunas cosas que por ahí no son tan así. Está bueno poder abrirse un poco y entender un poco algunas otras corrientes, por así decirlo. Pero bueno, veo ese caso en el cual por ahí personas que dedicaron su vida a Dios, a la meditación, quizá a rezar y tal, y después tener ese miedo en esa transición, ¿no? Es como algo, eh, nada, me imagino complicado para esas personas en ese momento. Justamente yendo a ese tema, dice, una de las etapas mencionadas es la revisión de vida, dice mucha gente, como que tiene una revisión de su vida en el momento de salir del cuerpo. ¿Cómo es eso realmente? ¿Cómo lo experimentaste vos? Sí, es así. Una vez que el alma ya cruza al mundo espiritual, es verdad que está, no me gusta llamarlo, algunos que lo llaman el tribunal kármico, yo lo llamo el tribunal de evolución, donde se ve cómo el alma ha evolucionado, se ve también cómo el alma ha actuado en diferentes etapas de su reencarnación y ahí es como se determina si tiene que volver o por el contrario ya no tiene que reencarnar más. Es como que hasta que no lleguemos a uno puede tener un indicio de que a lo mejor se encuentre en su última vida, puede ser un indicio, pero hasta que no llega al tribunal de evolución, realmente eso ahí es como que no se sabe. Es como si, por ejemplo, te vas a, no sé, a revisar o hacer un examen final y hasta que no lo haces, no sabes si pasas de curso o te gradúas. Pues es más o menos lo mismo. Claro, y entiendo que también en esos momentos uno puede entender por ahí el propósito de las experiencias que tuvo en vida, ¿no? Que a veces son tan duras, a veces tenemos situaciones tan complicadas perdemos un familiar o tenemos situaciones en la vida que nos cuesta económicamente o en lo social, en lo que sea, nos cuesta un montón y por ahí en ese lugar es donde entendemos esos propósitos que vinimos a experimentar, entiendo, ¿no? O sea, más o menos por lo que decías. ¿Quién nos acompaña en ese proceso? ¿Son guías? ¿Son familiares fallecidos? ¿Quiénes son los seres que nos acompañan cuando salimos del cuerpo y vamos hacia ese lugar? A ver, normalmente siempre nos suele acompañar nuestro guía espiritual principal, muchas veces también algún familiar con el que hemos tenido una cercanía increíble, un papá, un hijo, un abuelo, o si no también muchas veces también hasta amistades que por ahí hemos tenido una relación tan estrecha que es como que por amor también suelen venir a buscarnos y suelen también acompañarnos hacia ese tránsito al otro plano, pero normalmente son el guía espiritual que haya seguido toda tu evolución y que haya sido asignado para ti, es el que siempre te suele acompañar. Bien, qué reconfortante eso de saber que, bueno, que ahí además de nuestro guía, que por más de que hoy en muchos casos no reconocemos quién es o cómo es, entiendo que en ese momento enseguida sabemos que es parte de nuestra vida, ¿no? De nuestro ser, de nuestra alma. Y después de esta revisión, ¿qué sucede? ¿Hay un proceso de descanso o sanación o se va directo a preparar para una siguiente vida en el caso de que toque?
Bueno, allí descanso, el descanso no existe porque aquí ya, ellos ya no tienen cuerpo físico, tienen un cuerpo energético que ya no es lo mismo que el cuerpo humano. Por eso yo cuando ponen o dicen descanse en paz, descansa en paz el cuerpo. El alma no descansa en paz porque el alma allí tiene mucho trabajo y tiene muchas cosas que hacer. Normalmente suelen trabajar en el Hospital del Cielo, normalmente suelen también cuidar como a niños no nacidos o a niños que han partido muy pequeños o se dedican, por ejemplo, también a ayudar a hacer rescates entre las almas que han quedado vagadas en tránsito. Eso es lo que siempre a mí yo he visto y a mí siempre me transmiten como que allí siempre se está trabajando, no existe ningún descanso. Vale, bueno, entonces, como decís, el descanso es del cuerpo y no del alma. Pero bueno, entiendo que es desde otro sentir, ¿no? No es lo mismo que lo que entendemos de trabajo acá. Justamente que nombrabas eso, me venía una película de Chico Javier, creo que es, no sé si la viste, Sí. en la cual justamente él va como a un hospital, en una especie de hospital al principio, después de morir, y bueno, antes tiene un proceso más profundo, un poco más complicado, pero bueno, después va a ese hospital y bueno, están estos trabajadores que entiendo que son los que me comentás vos. Hay mucha gente que se pregunta si el alma tiene personalidad o se convierte en algo distinto cuando se muere, por así decirlo, cuando se muere el cuerpo en realidad. En lo que somos, ¿pasa algo distinto? ¿El alma tiene otra conciencia? ¿Qué es lo que pasa ahí? A ver, el alma ahí ya está vibrando en la conciencia de unidad. Normalmente ellos ya son como pequeñas chispitas de luz, como si fuera un océano. Allí ya lo que es el rango del ego, lo que es el rango de la personalidad. Yo soy esto, yo soy lo otro. Allá ya no existe. Allá todos somos unidad. Sí que hay muchísimas veces que se nos presentan en las sesiones, por ejemplo, para dar evidencia de que son ellos, de que son esas chispitas que fueron en este personaje de mamá, papá, abuela, amigo, hijo, se suelen presentar para hacernos saber que están presentes, pero ya eso ya de que yo soy fulanito de tal o que si yo hago esto o lo otro, eso allí ya, no, eso ya allí ya, el personaje ya, lo que era el yo ya allí ya se suelta, aunque La, sigue manteniendo su esencia. exacto, la máscara del personaje Alejandro Tomás en este caso es como que se hace a un lado. Obviamente que cuando vienen a nosotros acá ahora, estando en tierra, por así decirlo, se presentan como ese ser por ahí que conocimos o algo por una cuestión de que necesitamos esa referencia, sino como que también es difícil la comprensión. Te voy a hacer una pregunta, creo, importante y me la vas a contestar en unos segundos, que es, según tu experiencia, ¿no? Supongamos que se entiende que lo que venimos a experimentar y a aprender, pero ¿para qué fin? O sea, ¿qué aprendiste en estos años como medium sobre el para qué de nuestra existencia en la vida? Es una pregunta fuerte. Ahora me la vas a contestar en unos segundos. Te voy a quitar unos segundos para contarle a la gente un poco sobre Mindalia Radio y cómo puede sumarse para que sigamos expandiendo la voz. Le voy a dejar con esta información y enseguida volvemos. En Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Con mensajes que van directo a tu corazón y canciones que siempre tienen que ver contigo. Entra en mindaliaradio.com y vibra con una nueva onda. Conecta con la gente que está cambiando el mundo en positivo. mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Muy bien, continuamos y seguimos con esta pregunta que me parece importante. ¿Qué aprendiste en estos años como medium sobre el para qué de nuestra existencia en la vida? Fíjate qué buena pregunta, porque esa pregunta me la vine yo haciendo siempre desde que era pequeño, desde que tengo uso de razón. ¿Qué es lo que he venido a hacer aquí y por qué estoy aquí? Y lo que he aprendido de mis experiencias como medium es que todo siempre, sea tanto un escenario positivo como negativo, he aprendido que ambas cosas son perfectas para mí, que son perfectas para mi evolución, que todo pasa por algo, que todo tiene un sentido, que nunca nada nace fruto de la casualidad o del error,
que esos son creencias que siempre nos han estado inculcando desde que éramos pequeños. Y he aprendido que si Dios me puso aquí y si el universo nos ha puesto a todos aquí, es por nuestro avance, es por nuestra evolución, es porque algo tenemos que aprender, porque algo tenemos que evolucionar y sobre todo también a dar el mensaje, porque eso siempre es muy importante. Dar el mensaje de que la muerte no existe, dar el mensaje de que somos espíritus, dar el mensaje de que estamos aquí en un viaje X tiempo, más tiempo, pero que dentro de este viaje del que cada uno haya elegido el tiempo que tenga que estar, hemos venido a eso, a experimentar, sobre todo eso, más importante, experimentar, a trabajar también la aceptación, que eso es muy importante porque nunca, como que siempre tendemos a rechazar las cosas y me incluyo porque a mí también me pasa, pero bueno, sigo aprendiendo como todo el mundo y a eso, a aprender y a evolucionar. Qué buen mensaje, gracias Alejandro por eso, porque bueno, es una pregunta que mucha gente se hace, porque hay gente que directamente, como decíamos, no se hace preguntas, pero las que se hacen preguntas muchas veces llegan, como decías vos, a ti te ha pasado de hacerte esta pregunta bueno, está bien, entiendo que la muerte no existe, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué estoy aquí? Es una pregunta, creo que todos nos hacemos y es importante. Alejandro, ahí en ese entre vidas, por así decirlo, ¿no? Pienso en alguien que murió y va a volver a encarnar. ¿Hay escuelas o espacios de aprendizaje espiritual entre vidas o lo que podemos llamar escuelas, ¿no? Obviamente que sería distinto el caso, pero ¿hay lugares así o no se aprende directamente, se va a otra vida de una vez? Sí, sí que hay escuelas porque yo las he visto una vez que trascienden. Por ejemplo, hay escuelas para, por ejemplo, aprender determinadas áreas, determinadas cosas. No sé, por ejemplo, si te quieres dedicar al Hospital del Cielo, por ejemplo, es como que haya una escuela ya, aquí, por ejemplo, por ejemplo, no sé, para ser médico, para ser enfermero, para hacer determinada área, tenemos que estudiar, tenemos que tener un aprendizaje. Pues allá es lo mismo. Allí también para las distintas áreas que nos tenemos que dedicar, es como que a lo mejor no siempre, pero sí casi siempre de lo que yo he visto, siempre hay como una formación específica. Claro, no se va a comparar lo de la Tierra porque no es lo mismo, pero sí que la hay y por supuesto también que para reencarnar, también evidentemente y se le da al alma como unas pautas o directrices de cómo puede actuar, de lo que puede hacer. Sí, sí. Bueno, muy bien. O sea, hay que seguir estudiando, pero bueno, obviamente entiendo que va desde otro lado porque lo que tendremos que aprender es qué cosas por ahí hicimos mal o cómo poder cambiarlas o hacerlas o más que nada ordenar para en otra vida poder experimentar algo que nos ayude a cambiar eso que hicimos mal o que nos faltó hacer en realidad. Por ahí no hicimos mal, sino que nos faltó hacer. Em, Antes de ir finalizando con alguna última pregunta, Ale, sé que tienes un taller en Valencia, ¿no? Ahora, en un mes, me parece. ¿Nos cuentas un poco sobre esto y cómo puede la gente encontrarte y sumarse a ese taller? Sí, bueno, voy a estar haciendo junto a otros compañeros un taller que es desde la mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde. Entre media va a haber un parón para hacer un almuerzo en el Hotel Turia, Valencia, el día 13 de diciembre. Si quieren apuntarse o si quieren obtener alguna información, me pueden escribir a mí a través de mi Instagram, compartir desde la esencia, y ahí les voy a estar pasando toda la información y el enlace web a donde tienen que comprar la entrada. Perfecto, vale, gracias por esa información. Como saben, aquí en la cajita de descripción pueden encontrar la info de las redes de Alejandro y cómo poder contactarlo para sumarse a este evento que va a estar súper bueno, seguro. Ale, una última pregunta que me parece importante que es, ¿por qué entender el tránsito del alma puede aliviar un duelo? Pues muy buena pregunta la que me has hecho, porque si fuera así, no impediríamos al alma hacer ese tránsito, porque hay muchas veces que la gente dice, ay, no quiero que te vayas, ay, no quiero que me dejes, o sea, es como que eso es un retroceso para ese alma.
y es como que le impide aquí entre medias quedarse, y sobre todo también, porque si supiéramos que existe ese tránsito, bueno, la de problemas que solucionaríamos, lo que aprenderíamos. Yo, por ejemplo, estoy de voluntario en una asociación que se dedica a cuidar de enfermos paliativos y de enfermos en enfermedades terminales. Y es lo que yo siempre les digo cada vez que voy, libérense de todas las creencias. El amor siempre es la respuesta y el amor en casa es lo que vais a tener, sobre todo a eso, a que no tengan miedo. Wow, qué mensaje importante. Qué bueno esta labor que haces, me parece, y me encanta y me parece que desde tu lado también como medium y canalizador es importante para poder ayudar a la gente en ese tránsito. Muy bien, Ale, hemos llegado al final de este encuentro. Como te dije antes, me iba a quedar corto y me quedo corto porque hay un montón de temas para hablar, pero no va a faltar oportunidad que nos encontremos aquí en Mindalia para hablar de esto. Les agradecemos a todos por estar presentes. Recuerden dejar sus me gustas y sus comentarios si les ha servido esta información. Ale, yo me voy a ir despidiendo contigo. Ha sido un placer conversar aquí en Mindalia con vos. Me voy a ir despidiendo de todos y te dejo a ti para que te despidas con un mensaje final para todos los que nos están viendo y tienen miedo a morir, por ejemplo. Un mensaje para esa gente que tiene miedo a morir. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por haberme invitado y gracias también a toda la comunidad de Mindalia. Y decirles a todos que la muerte no existe, que no tengan miedo, que no es el fin, que es el fin del cuerpo físico, de esta carcasa, pero no es el fin para el alma, porque el alma sigue continuando siempre y en otros planos de existencias. Y les invito a todos a que se informen, a que lean libros, a que experimenten también, porque no es lo mismo que yo lo cuente, a que ellos también experimenten este mundo espiritual que es tan amplio y que tiene un abanico de tantas posibilidades para aprender y para hacer. Y una vez más, agradecerles a todos y bueno, que aquí estamos para cuando otra vez se me requiera.